permitir hacer un recuento histórico que arranco desde el año 1991, va a ser muy corto. En el año 91 Colombia sufre una transformación institucional que rompe con una tradición constitucional de más de 100 años. Nosotros en ese momento teníamos una constitución que nos regía desde el año de 1886 y fenómenos conocidos por todo el mundo y sobre todo por el hemisferio llevaron a que en el año 91 existiera un rompimiento institucional y la creación de una nueva constitución, el surgimiento de una nueva constitución que barnizó a partir de ese momento y con toda la lógica y el sentido la estructura que debía tener las normas, las instituciones, la manera como debería desarrollar su actividad del Estado. Esa fue una constitución, o es una constitución en este momento basada en principios, en el Estado social de derecho, en la necesidad de lograr que el Estado realmente sea capaz de brindarle a los ciudadanos y a todos los habitantes del país condiciones de bienestar adecuados para una convivencia pacífica. Y entre todas las disposiciones que tuvo, expresó una orden específica a nuestro Congreso, a nuestro órgano legislativo, y era expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración. En ese instante le dice, no porque no lo tuviesen, en el momento de la expedición de la Constitución existía el decreto 222, que ha sido expedido en el año 83, y ese era el que regulaba la contratación pública, sino en la medida en que era necesario decirle, en la medida que era necesario construir una norma, un estatuto general, una única disposición que regulara toda la contratación pública en Colombia y reflejara los principios de la función administrativa y los principios del Estado Social de Derecho que la Constitución había establecido, acababa de establecer en este momento con la Constitución. En el año 93, nuestro Congreso expide la Ley 80, y es la Ley 80, es el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Si alguien desprevenidamente toma la Ley 80 en sus manos y lee su título, entiende que tiene en las manos la regulación legal completa del sistema de compras y contratación pública de Colombia. Es lo mínimo que uno debería entender, porque es el Estatuto General. Y así fue, como por 8 meses. Tal vez un poco menos. El primero, ya pasaron otra vez. Esta ley 80 es una ley de principios, y entonces vengo a lo que Joao nos comentaba de cuál es hoy la intención del Banco Mundial a la hora de hacer una modificación a su estructura de sus instrumentos de adquisición, y es volver a los principios. Y ya veremos por qué creemos o por qué me parece que eso debe estar. Es una ley de principios, donde la regla de la contratación está en la ley, en los decretos que reglamenten la ley y los documentos del proceso de contratación. ¿Por qué una ley de principios? Porque Alejandro resumía la evolución normativa mexicana y decía, cada uno de los cambios responde a una política de país. Y muy probablemente los cambios de una norma en contratación respondan a eso, a una política de país, pero responden al mercado, a los cambios del mercado. Porque finalmente, ¿qué hacemos cuando hacemos contratación? Negocios, compras. Hacemos que el Estado se involucre en un escenario que probablemente no le es propio, el negocio comercial. Pero finalmente es eso, es adquirir bienes o servicios con una finalidad distinta de lo que podría ser para tenerlo cualquiera de nosotros o en el mismo mercado, pero es involucrarse. Una ley de principios, una ley de principios que deberían desarrollarse, pero que fundamentalmente le permitían a cada una de las entidades estatales contratantes desarrollar esos principios en cada negocio específico. Es entender que yo no puedo regular ex ante todas las posibles necesidades y todos los posibles negocios que tengan que desarrollar una entidad para el cumplimiento de sus funciones y para la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos de manera casuística. No, le tengo que dar son reglas generales de cómo debe acceder a la contratación. Bien, creo que esto, lo pretendido en la Constitución y lo logrado en su momento con la Ley 80, funciona muy bien. Hasta que empezaron
y ya le digo, en un muy corto tiempo, por ejemplo, a salir regímenes excepcionales. Yo no quiero ser como todos, y yo creo que eso nos ha pasado a todos, creo que estoy en un escenario común. Yo tengo una regla general, pero es que yo no soy igual a los demás. Y como no soy igual a los demás, necesito una regla especial. Y él tampoco es igual a ninguno de los otros dos. Y entonces también requiere de otra regla especial. Y cada una de esas reglas nos lleva no solamente a tener regímenes generales, regímenes excepcionales, excepciones que generalmente se convierten en la regla general y donde la regla general se volvió la excepción, sino que además cada uno de ellos implica un exceso de reglamentación. Entonces, no solamente debo desarrollar mi regla general, sino que ahora debo desarrollar las reglas excepcionales. Y entonces voy a encontrar una disparidad en los documentos del proceso. Cada entidad comienza sobre la base de su regla general o de su regla especial, sobre la base de una serie de reglamentos para desarrollar la ley, a crear sus propios documentos cada uno. Colombia hoy tiene 1.102 municipios. Cada uno de ellos tiene capacidad para contratar. En el peor de los eventos, para decirlo así, hay una única entidad contratante en cada uno de los municipios, pero generalmente cada uno de esos municipios divide, en razón de sus funciones, la capacidad de contratar en entidades distintas, descentralizadas. Hoy tenemos registro de alrededor de unas 8.000 entidades de compra. Cada una de ellas puede hoy tener sus propios documentos del proceso, sus propias reglas específicas de cada contrato. ¿Por qué? Porque esa ley general de la que hablamos estableció que es un pliego de condiciones, las bases de un proceso de contratación, las que establecen las reglas del proceso. Entonces, a juicio del que esté en ese instante asesorando, acompañando, o en el peor, con más fuerza, el que es el ordenador en ese caso, el que hace la contratación, pues se establecen reglas diferentes de contratación. Entonces tengo disparidad en los documentos del proceso. Le sumamos algo adicional, las reglas de interpretación jurisprudencial. Si la cosa no nos quedó clara, si nos fuimos capaces de escribir con el sujeto, verbo y predicado, el control también tiene su propia interpretación, también tiene su propio juicio relacionado con la aplicación de la norma general, de los reglamentos y de los documentos del proceso. Cuando hay una jurisprudencia que viene del juez o viene una doctrina derivada del control, se revierte automáticamente en nuestros documentos del proceso o generalmente tenemos que meterla a la reglamentación. Con Roberto tuvimos esa muy interesante experiencia jurídica, tener que reglamentar una ley e irla ajustando sobre la base de la reglamentación de la jurisprudencia que no le gustaba el cambio institucional y el cambio legal. Y además de eso, usted tiene la doctrina general. Nada peor, y me excusan todos los colegas que creo que están aquí, que un abogado con iniciativa en una entidad tratando de imponer su criterio jurídico. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que ocurre es que a esta régimen general, excepcional, el reglamento, la disparidad de los documentos, la regla de interpretación jurisprudencial, la doctrina derivada, tenemos que hacerle caso al abogado que contratamos, y si no, ¿para qué lo contratamos? ¿Aquí qué tenemos? Tenemos la suma del caos. A eso llegamos. Y así, bueno, así hemos estado viviendo nosotros. Hablo en primera persona porque así estaba haciendo. ¿Qué nos ocurrió? Nos ocurrió que en algún momento, y ahí tengo que sumarle porque creo que somos de los más nuevos en la región en relación con la existencia de una entidad que piense en materia de contratación. No que controle la contratación, no que juzgue la contratación, sino que piense en materia de contratación desde una perspectiva distinta, además a la normativa. Y entonces apareció a finales del año 2011 la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Copreficiente. Tuve la oportunidad de participar en ese nacimiento, en esa creación, la visión de la entidad, tratando de alejarla un poco de ese esquema de ser una entidad reglamentadora. Sin embargo, pues no podemos destacar. ¿Qué es Colombia Copreficiente? Es el ente rector responsable de la dirección y control estratégico de las compras públicas. Luego nos dieron un mandato de tener que ver la contratación de una manera diferente. Y es ahí en donde esta dispersión normativa, voy a hablar de la ley 80, que en su momento tuvo 30 decretos reglamentarios, un poco más tal vez, de la ley 1150 que reforma la ley 80 que tiene
tenía alrededor de unos 12 decretos reglamentarios, que con posterioridad estos 12 decretos reglamentarios fueron unificados en uno. La unificación de los 12 decretos reglamentarios consistió en pegarlos todos. No se intentó hacer una simbiosis normativa de 12 decretos reglamentarios, sino fue la suma de uno tras de otro, 3 de 12 vagones. Pero además, cuando están surgiendo cosas, y eso no creo que nos pasa únicamente a nosotros, sino a todos, si hay circunstancias especiales, entonces hay normas especiales. Entonces, si tenemos algún escándalo producido en algún proceso de contratación, sacamos una norma, nuestra última norma anticorrupción desde el año 2011, que se mete con todo, con los temas contractuales, porque se tiene la convicción de que si existe la norma, evitamos el fenómeno. Entonces, y además tenemos otra serie de disposiciones, por ejemplo un decreto antitrámites. Si quitamos los trámites, mejoramos el tema. Generalmente los trámites los quitamos imponiendo un nuevo trámite. O sea, quitamos ponemos el otro. Entonces, ¿qué tenemos? Normas extensas, porque además no son normas cortas, pero además no importara que tuvieran 100 o 200 o 500 artículos. El tema es que además no fueran confusas. Pero la enseñanza básica de la norma simple, de la frase simple, del sujeto verbo predicado, no es muy propio de por lo menos del órgano legislativo colombiano, sino que tratamos de ser rimbombantes y de decir las cosas de una manera diferente, y eso termina siendo confusión. Y tenemos normas desarticuladas. Ninguna de estas generalmente se articula con las otras porque responden a fenómenos jurídicos diferentes o a hechos diferentes. Y tenemos normas desconocidas. Normas desconocidas porque estamos hablando de un escenario muy amplio. Acabamos de expedir un decreto ley que cambia fundamentalmente los criterios de evaluación de una licitación pública, y esa norma no la conocen en algún pequeño pueblito de esos 1.102 municipios de los que estoy mencionando, en donde el presupuesto para todo el municipio, para todo un año, no debe superar el orden del 1.5 millones de dólares, para ponerlo en términos de dólares. Con eso el municipio se mantiene, da salud, educación, atiende sus cosas y hace contratación, pero ese desconoce la norma. Y entonces empieza a dar el círculo: no la conozco, la aplico mal, viene el órgano de control y termina un problema. ¿Cómo jugamos entonces, o cómo opera Colombia Compra Eficiente y qué busca? Y aquí recojo también una de las palabras que decía el antecesor, y es que esto tiene que ser el reflejo de una política pública. Y antes, de alguna manera, de que existiera Colombia Compra Eficiente como tal, como ente rector en materia de contratación, la política pública en materia de contratación estaba íntimamente ligada única y exclusivamente con el tema de la corrupción, no con el tema de cuál es la finalidad que debe perseguir la contratación. Entonces, Colombia Compra Eficiente llega y hacemos unas acciones iniciales. La primera fue una simplificación reglamentaria. No una unificación de la reglamentación existente en un solo decreto que comprenda 12 decretos anteriores, sino en tomar ese decreto y simplificarlo. Simplificarlo atendiendo a razones eminentemente metodológicas. Yo no tengo, por ejemplo, por qué repetir en el reglamento lo que ya dice la ley. El reglamento está dirigido a desarrollar la ley, no a repetirla. Pero además debo sacar del reglamento lo que no corresponde con el reglamento. Deben existir otro tipo de instrumentos o de herramientas que nos deben permitir decir lo mismo sin necesidad de que estén incluidos ahí. Y entonces en ese momento se expide un decreto muchísimo más sencillo, que hoy además está recogido en un decreto único por sector. El Estado colombiano, el gobierno, ha decidido adoptar una política de simplificación normativa, de tal manera que se están expidiendo decretos únicos por sector. Tenemos un decreto único de las normas relacionadas con Hacienda y crédito público. Entonces, toda una cantidad de decretos relacionados con las normas presupuestales que estaban dispersas, hoy están recogidos en un solo documento. Las normas relacionadas con infraestructura, que estaban en algunas disposiciones, están recogidas en un solo documento. Las normas medioambientales, las normas, etc. Tenemos 16 sectores definidos, tenemos 16 sectores, 16 decretos únicos reglamentarios, y dentro de ese decreto único reglamentario está el componente específico en materia de contratación. Y lo siguiente que hicimos fue generar un posicionamiento institucional de la entidad. ¿Por qué? Porque no existíamos antes.
Y entonces nadie sabía de que podía haber una entidad en materia de contratación pública, pero además a la gente hay que llegarle a convencerla y no imponerle. Entonces, en términos comerciales, si yo quiero que me vendan mi producto, no lo obligo a que me lo compre. Lo tengo que convencer de que el producto es bueno, de que el producto le sirve, de que el producto va a lograr cosas con el producto. Entonces, es posicionarlo como uno en relación con el tema de las reformas normativas, coordinando o participando en la formulación normativa. Hoy, en este momento, en Colombia existe una entidad por la que, de alguna manera, no porque la ley lo diga o porque esté obligado a ello, pero que hoy recoge cualquier iniciativa en materia de compra y contratación pública y tiene un filtro basado en el nuevo enfoque que estamos implementando en materia de compra y contratación. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que dejemos de lado un enfoque contractual basado exclusivamente en las normas, y ojo, no quiero, esto lo suelo decir cada vez que hablo del tema, no es que ahora no tengamos normas o no cumplamos normas o hagamos contrataciones ilegales, no, tenemos un esquema normativo que cumplir, un sistema de contratación que está basado exclusivamente en el procedimiento, y un sistema de contratación en donde el comprador público es un empírico del oficial. Y pasamos a un esquema donde la contratación es un tema estratégico. Es un tema estratégico porque es de la única manera en que el Estado se mueve, funciona, logra la obtención de bienes y servicios para cumplimiento de funciones. Es un tema de gerencia pública, un tema de cómo administro. No hay entidad que pudiese sobrevivir sin tener a la contratación como parte de su estructura gerencial, y cómo profesionalizamos la compra pública. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué acciones institucionales se han dado en relación con la reforma de la normativa? Entonces, por varias razones, pero especialmente una de ellas es la dificultad que puede ser acometer un trabajo de reforma legal. Creo que todos nosotros hemos tenido que enfrentarnos en algún momento a coger un proyecto de ley y llevarlo al Congreso, llevarlo al órgano legislativo, en donde los intereses, donde se mueven muchos intereses, y tratar de llevarlo a ese punto. Luego hemos empezado el trabajo de atrás hacia adelante. Ahora mencionaba la simplificación normativa. Entonces, un primer trabajo fue recoger la norma reglamentaria, simplificarla y poderla y tener un esquema diferente de cómo reglamentar la contratación pública, de poderla llevar y brindarla de manera sencilla, sobre la base de la normativa que existe, que por fortuna es una ley de principios. Nos sigue rigiendo la ley del año 93, que es una ley de principios que no nos ata de alguna manera a unos esquemas jurídicos pétreos que no podemos modificar, a pesar, por ejemplo, pasamos en esa ley de tener dos sistemas únicos de contratación o dos modalidades de contratación a una que lo amplió a otros esquemas que probablemente en este instante pudiesen pensar deben ser revaluados. Claramente estamos haciendo un estudio para modificar la ley de contratación pública, y ese es un proyecto que esperamos estar empezando a mover en nuestro Congreso este año, para simplificar el sistema de contratación, para volver a que el estatuto sea una norma general y solamente haya las excepciones que realmente se requieren. Pero en el entretanto hemos adoptado, por ejemplo, esquemas de circularizar cosas, expedir circulares de contenido no normativo, sino circulares de contenido explicativo. Las normas ya existen, sobre las normas tenemos la interpretación jurisprudencial, la doctrina de control, la doctrina de los reglamentos, y lo que debemos llevarle a ese funcionario de alguno de esos 1102 municipios que no tienen la posibilidad es la explicación simple y sencilla de qué dice esa ley con esos decretos, con esa jurisprudencia y con esa doctrina. Entonces lo hacemos a través de circulares sobre apoyo técnico, acompañamiento a las entidades para que en la aplicación específica de la contratación puedan adoptar lo que dice la ley, manuales y guías, documentos que les sirven de apoyo, y yo explico esto de los manuales y guías de una manera, espero que lo localice de esa manera, y es como cuando uno va a comprar un equipo nuevo tecnológico. Hoy cuando uno compra un computador o un televisor o una cosa, en la caja vienen 3 libritos. Uno es el de la garantía, el otro es la guía rápida de instalación y el otro es el manual de funciones.
La garantía es lo que me permite a mí después hacer reclamaciones. La guía rápida es la que me permite un paso a paso que lo tengo que seguir si quiero que funcione. ¿Cómo lo instalo? Es una guía, paso a paso. Y un manual es todo lo que puede hacer, así usted no lo use. Pero tiene la regla de cómo lo puede hacer. Si usted quiere esto, haga esto. No importa si no lo usa, pero es un manual. Y entonces expedimos manuales y expedimos documentos tipo. No tiene sentido crear la rueda cuando ya está creada. No tiene sentido que si ya hemos logrado tener unos documentos establecidos, que los podemos revisar, que se pueden ajustar, que no puedan ser utilizados por los demás. De esta manera, nuestra revolución normativa no está fundamentada en el hecho de ir a expedir nuevas normas, es de tomar las normas que están y hacerlas digeribles para quienes tienen que hacer la aplicación permanente y diaria de ellos como operadores jurídicos. Sin perjuicio, por supuesto, de que en algún momento tengamos que reunificar nuevamente toda la normativa legal existente para que igualmente dentro de esos principios de simplificación y de aplicación sencilla los podamos llevar a cabo. Muchas gracias.